Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a cerrar el programa con Magali Hernández desde aquí. Magali, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Auditorio? Buenas tardes. Pues Magali, hoy nos habla sobre ¿es amor o liberancia? Para empezar, Magali, ¿qué es liberancia? Vamos a empezar por el principio, como bien dice Jorge Auditorio. Vamos a, yo les englobé dos significados de acuerdo a muchas teorías, ¿no? Que existen y muchas connotaciones acerca de lo que es el amor. Es un sentimiento intenso de afecto, conexión, es un vínculo que se construye día a día a través, evidentemente, bueno, pues del respeto, del compromiso, de la lealtad, de la empatía, bueno, creo que esa parte la tenemos por ahí todos claros. ¿Qué es la limerancia o limerencia? Es un término en inglés, limerence, que en los años 70 una psicoanalista de nombre Dorothy Tenoff le dio a esta connotación que existe de pronto en las relaciones en las que las personas eh, confunden lo que es, digamos que como tal, el amor, un vínculo sano, con lo que viven, ¿no? Y ahí les va más o menos la definición. Es un estado mental involuntario de atracción romántica obsesiva, chéquense bien, obsesiva, con una necesidad de ser correspondido, de ser validado, donde existe idealización, pero sobre todo también donde existe una dependencia. Estas dos partes hay que entender. Primero, el amor real como tal, bueno, ¿de dónde viene? Neurológicamente hablando, en base a neurociencia, bueno, nos viene de la corteza prefrontal, de esta parte del raciocinio. ¿De dónde viene este término de limerence, de limerencia? Bueno, pues viene de la parte de aquí, del cerebro límbico, de donde se arroja toda esta parte emocional. ¿Cuáles son las características que de pronto nosotros podemos tener para tener claro si es amor o es limerencia? Porque algunos podrán decir, no, bueno, es que es muy fácil de identificar cuando tú te das cuenta que estás en una relación, en un vínculo, pues que no es tan sano, que de pronto hay mucha más toxicidad, pero dependencia, pero control, pero a entender lo que es una relación normal. Bueno, es muy fácil identificarlo. Cero menos coma cero, yo estoy en una relación así, o jamás la he vivido, o jamás siquiera me ha cruzado por la cabeza, pero les tengo noticias, es mucho más complicado de, digamos, de definir o de diagnosticar. Hay que empezar por el punto, y como en otros temas ya lo hemos hablado, ser brutalmente honestos con nosotros mismos y hacernos como que este autoexamen, ¿no? Que de pronto nos hace falta a todos. Entonces, en el amor, bueno, en el amor hay claridad. No tienes esta necesidad constante de estar averiguando, pero sí qué es lo que siente la otra persona, pero sí cómo piensa, pero sí de qué forma va a actuar, pero sí ya me va a contestar, pero sí no me va a contestar. Hay una realidad como tal. Lo que ves es lo que hay. No idealizas a la persona, la ves tal y cual es, ¿sabes? Con sus defectos, sus virtudes, sus cosas buenas y las no tanto de pronto. Hay reciprocidad y respeto. Esto también sucede mucho, por ejemplo, en la limerence. El camino es unilateral. Por lo regular, siempre el camino es de una sola vuelta, no existe reciprocidad. Y bueno, pues evidentemente el respeto ya ni hablamos. En el amor hay seguridad y hay confianza. No tienes que estar persiguiendo constantemente a la otra persona. Hemos hablado también ya en otros programas por ahí de la confianza. Algunos dicen por ahí, es que la confianza se gana, es que la confianza se otorga. Bueno, cada uno de nosotros tendrá de entrada su concepto de lo que es, ¿no? Para cada quien la confianza. Yo soy de la fiel teoría que el regalo más hermoso que tú le puedes dar a alguien y obviamente a tu pareja, bueno, pues es la confianza, ¿no? Tú le das el regalo y la otra persona decide whatever you want, qué quiere hacer con el regalo, si lo tira, si lo agarra, si lo cuida, si lo desbarata y luego lo vuelve a levantar, bueno, pues eso es, creo yo, responsabilidad de cada quien. Ese tema de que tengas que estar persiguiendo constantemente encima de una persona para saber qué es lo que hace o qué es lo que deja de hacer, o, híjole, creo que de verdad es algo sumamente desgastante y aparte sumamente desvalorizante para ti como persona, ¿no? Pero bueno, hablemos de lo que nos incumbe de las características de la limerancia, Jorge Auditorio. Número uno, hay idealización. ¿Qué significa esto? Bueno,
ves a la persona o te construyes una persona en tu mente que la gran mayoría de veces, que creen Jorge Auditorio, ni siquiera existe. Tú le pones todos esos atributos, tú la conviertes, bueno, ¿se acuerdan de, Jorge, te acuerdas de esta película de hace 50 millones de años, de Bo Derek, es la mujer perfecta? Sí, cómo no, claro. Guapísimo, aparte, Bodere. Claro, bueno, pues hagan de cuenta que el hombre le pone 1,5 millones de atributos, que esta mujer incluso ni tiene, y lo mismo sucede de vuelta, y bueno, pues evidentemente caes en el punto de la idealización. Segunda situación, hay sobrepensamientos por todo y en todo. Es una persona que constantemente te trae en la cabeza, ¿sabes? Como ese, como dicen por ahí, ese arre que arre, ajá, en el que no sabes qué va a pasar, pero si, por ejemplo, terminas en la noche, buenas noches, sí, mi amor, mi vida, te quiero, y al otro día te levantas con ese maldito hueco en el estómago que no sabes, pero si te va a llamar, pero si ya no te va a llamar, pero si te va a contactar, pero si de pronto abres el teléfono ya no ves su foto, pero este tema, porque tienden a hacerlo mucho estas personas, de hacer el ghosting, el gaslighting, estos temas que también de pronto he hablado, se da mucho en este tema de la limerancia, la incertidumbre constante que, bueno, pues va acompañada de este punto que ahorita estábamos hablando, y sobre todo, y aquí viene la parte más importante, esta necesidad de aprobación y validación. Y muchas personas pueden decir por ahí, bueno, es que de pronto yo me crucé con una persona que me hizo sentir de esta forma, entonces, les digo algo, esto no va más allá de una cuestión de que, bueno, me enamoré y eso sucedió durante el enamoramiento, no. Estamos hablando de patrones de conducta. Sé que son bien difíciles de aceptar, porque todos alguna vez o algunas veces hemos pasado o hemos transitado de pronto en esa carretera y tú dices, no, pero es que yo no, o sea, es que eso no sucede. Yo claro que sí veo que este fulano o esta fulana, pues de pronto tiene tales defectos o de pronto sus comportamientos no son los mejores, pero también tiene esas, y entonces, ¿qué pasa? Que minimizas todas estas cuestiones, que hay situaciones, personas, cuestiones que van más allá de comportamientos que evidentemente, bueno, pues son injustificables bajo ninguna situación, ¿no? Entonces, si ustedes me preguntan, el tema de limerancia, ¿es un tema de patrón de conducta? Claro, por supuesto, es un tema de patrón de comportamiento, por supuesto. Es un tema que evidentemente viene desde la infancia y en la gran mayoría, por ejemplo, en el caso de las mujeres, viene de padres ausentes o de padres sobreprotectores, porque también es una cuestión, ¿no? Muchos por ahí piensan que estos temas de carencias, de vacíos, que de pronto, por ejemplo, pueden tener hombres y mujeres, solamente se deben a la falta de la figura paterna o a la ausencia o a la falta de validación por parte de la figura paterna y no. También puede suceder por una sobrevaloración, ya sea de su figura paterna, de su figura materna y o de sus cuidadores más cercanos. Entonces, este tipo de patrones, sí o sí, personas tienen que ser tratados como algunos otros. Hay muchos que incluso yo les he platicado, yo les he dado tips, he tratado de darles como un apoyo, ¿no? De cómo pudieran salir de esto. Este tipo de patrón, personas sí o sí tienen que ser tratados y vistos por un especialista, por un coach, pero por un psicólogo, pero por un terapeuta. Digo, ya en casos mucho más graves, que lleguen ya la obsesión a un punto en el que te paralizan tu vida, en el que hay personas, Jorge Auditorio, que rondan su vida alrededor de lo que esa persona hace. Y gran parte de todo esto también, y yo sé que últimamente, bueno, todos les echamos la culpa de todo lo que de pronto pasa en nuestras vidas a las redes sociales, pero las redes sociales, porque no sabes qué mala influencia tienen sobre nosotros en las relaciones. No, ya lo creo que sí, y sí influyen, me queda claro. Ahora bien, de lo que hablas de personas que puedan llegar a tener este patrón de conducta, pues yo creo que sí tienen que ya de entrada brincarse todos los que me dijiste, irse directamente a un psiquiatra, porque es una patología, vamos, es como si fueras un psicópata, ¿no? Tal cual. Y eso se tiene que tratar ya con medicamentos, porque
son comportamientos demasiado obsesivos, ¿no? E incluso pueden ser hasta peligrosos, ¿no? Tanto que es que pueda generar un daño propio la persona que los padece, como que en algún arranque de esos de obsesión, pues pueda incluso hasta hacerle algo a la persona idealizada, ¿no? Realmente sí está grave esta situación, Magali, ¿eh? Sí, claro, por supuesto. Aparte es increíble y se los digo, híjole, de verdad que con mucha tristeza, amigos, amigas mías, que llegan y me platican de pronto historias de su relación, ¿no? Y me empiezan a platicar, de verdad, una historia, yo les juro y les prometo, sacada de cuento de Disney, que si yo no conociera al personaje en cuestión o a la fulana en cuestión, yo diría, no, pues wow, ¿de dónde sacaste este tórrido romance, esta maravillosa historia? No tienen idea la cantidad de fantasías, los escenarios, las novelas que se venden ellos mismos para validar y para justificar las acciones y los comportamientos que esos personajes están teniendo en sus vidas. Y de verdad, si ustedes piensan que esto es una cuestión únicamente de, bueno, pues en algún momento yo voy a entender que esta persona, como también hay por ahí en términos de psicología, nosotros llamamos lo que llamamos la terapia de choque, que es que fulano o la fulana te esté taca, taca, pero como piñata empuzada, hasta que tú digas ya, too much, o sea, ya no puedo más con esto. A mí, a mí en lo personal, no es como que, digo, de las terapias más recomendadas, yo jamás se las recomendaría a alguien, híjole, que te estén agarrando, vaya, como si fueras box, ¿no? Y que te estén dando y que te estén dando. Yo sé que todas las personas tenemos distintos tipos de tolerancia hacia el dolor, hacia la frustración. Hay personas que tienen mucho más que yo digo, pa, pero qué aguante y qué resiliencia. Pero de verdad, personas, estar en una relación así, híjole, es como pegarte un balazo en el pie. Si no buscas ayuda y ayuda profesional, de verdad es que va a ser imposible salir de ahí porque tú misma te sigues vendiendo, pese a que esa persona constantemente te esté recordando la clase de personaje que es, la clase de fulana que es, tú solo te sigues metiendo y te sigues vendiendo ideas que evidentemente lo último que hacen son existen. Y creo que si algo hemos sido, Jorge, en este programa, pro de las relaciones sanas, pro de las relaciones saludables, que todos traemos patrones de conducta, de comportamiento que venimos arrastrando de nuestra infancia, de nuestra niñez, de muchas situaciones de fracasos en el amor, de un millón de cosas, ¿sabes? Pero lo importante es aprender, reconocer y pedir ayuda, porque, híjole, entre más nos vayamos enfermando unos a otros, creo que esas son las consecuencias de la humanidad, del mundo que tenemos hoy en día tan roto por ahí. Efectivamente, Magali, pues buen tema. Como siempre, te localizan en tus redes. En mis redes, Jorge, en los esposos de la estación, en la partecita de abajo ahí les aparece. Linda tarde de martes a todos, un abrazo con cariño. Igualmente, muchas gracias a Magali Hernández desde aquí. Con esto llegamos al final del programa de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Nos despedimos. Mañana vamos a estar con más Conexión B Análisis. Entrevista aquí en punto de las 5 de la tarde. Pásela muy bien.